Buenos días, chiquillos. Primero que todo los saludo y espero que estén todos bien junto a su familia, cuidándose en casa. Bueno, comienzo contándoles que esta presentación, este video, es para un resumen de las clases ya enviadas y la revisión de las últimas actividades de la clase del 30 al 3 de abril. Comenzamos con las ecuaciones. Nosotros veíamos antes de salir de clase, llamémosle así, que las ecuaciones eran una igualdad, ¿ya? Y yo les explicaba y la relacionaba con una balanza, o sea, lo que tenemos al lado izquierdo del signo igual debe pesar lo mismo que tenemos al lado derecho, ¿ya? Yo les coloqué unos ejemplos aquí y además la comprobación. Recuerden que es importante comprobar las ecuaciones porque así ustedes ya están seguros que el valor encontrado para la incógnita es el correcto. La primera es una ecuación multiplicativa. Recuerden que entre un número y una letra, si no hay una operación ahí que esté visible, es porque hay una multiplicación. Como por ejemplo acá dice 4x, o sea, estamos viendo que entre el 4 y la x, que sería la incógnita, hay una multiplicación que no es necesario escribirla, pero está presente. Ya me dice que 4x es igual a 8. Separo el 4 de la x, dejo la x sola. Al lado derecho del signo igual, dejo los números. Como el 8 ya estaba al lado derecho, bajo el 8 y el 4 que estaba a la izquierda estaba multiplicándose con la x. Por lo tanto, al otro lado va a pasar dividiendo. Esa línea que ustedes ven ahí como un slash es la línea fraccionaria que indica división. Resuelvo la división. Me va a dar un valor de 2. Eso quiere decir que encontramos el valor de la incógnita, que sería x es igual a 2. Comprobamos. Para comprobar yo coloco la misma ecuación, pero en vez de colocar la x o la letra que está representando la incógnita, yo coloco el valor encontrado. Entonces dijimos anteriormente que el 4 se estaba multiplicando con la x. Por lo tanto, ahora el 4 se multiplica por el 2, que fue el valor que le encontramos a la x. Es igual a 8. Si se fijan, al multiplicar 4 por 2 me da 8 al lado izquierdo y al lado derecho ya tenía el 8. Entonces hay un equilibrio, una igualdad. La siguiente ecuación es un poco más compleja porque tiene términos semejantes. ¿Ya? Aquí se realiza de la misma forma, pero la salvedad es que a un lado yo agrupo todos los que tengan x y al otro lado agrupo a todos los que sean números, que no tengan letras que los acompañen. Entonces, en este caso dejé al lado izquierdo las x, el 7x y el 3x. Si se fijan, el 3x está al lado derecho positivo o está sumando, por lo tanto lo paso restando. Luego el 8 lo bajo al lado derecho del signo igual. Luego resuelvo esta sustracción de 7 que se le quitan 3, por lo tanto me da 4x positivo. Luego me sucede lo mismo que la ecuación anterior, 4x es igual a 8. Separo el 4 de la x, como ya sabemos que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo al 8. Me da un valor igual de 2. Compruebo, tomo toda la ecuación. 7 se estaba multiplicando con x, por lo tanto ahora el 7 se multiplica con el 2. Es igual, el 3 se estaba multiplicando con la x, ahora queda 3 por 2 más 8. Resuelvo el lado izquierdo. 7 por 2 me da 14. Resuelvo el lado derecho. Primero la multiplicación. Orden, prioridades en los ejercicios, ¿cierto? Combinado. Entonces primero la multiplicación. 3 por 2, 6. Al 6 le sumo el 8, me da 14. Y mantenemos esta igualdad. Al lado izquierdo tengo 14 y al lado derecho el signo igual tengo 14. Entonces eso quiere decir que mis ecuaciones están correctas. Por eso es importante comprobar. Luego vimos un poco, o les envié yo en la clase, ángulos entre rectas, ¿ya? Ya teniendo como base los ángulos básicos, ¿cierto? El agudo, el obtuso, el llano extendido, el completo, ¿cierto? El recto. Recuerden que esos son importantes manejarlos también porque aquí igual en algunos casos era importantes para poder trabajar. Entonces, en la presentación, en la imagen que ustedes ven, están las rectas. Primero que todo, la L1 es la recta secante, ya la que está en diagonal. Y la L1 y L2 ya son las transversales, en este caso las paralelas, que cortan a la secante y forman ángulos. Si se fijan, están enumerados los ángulos del 1 al 8. Hay 8 ángulos que se provocaron o se construyeron de acuerdo a estas rectas. Vimos los ángulos alternos internos que yo les envié, alternos externos. Y los otros también. Alternos internos, recuerden que son alternados.
uno está a la derecha de la secante y otro está a la izquierda, pero ambos están entre las paralelas, como el 3 y el 5, el 6 y el 4. Ángulos alternos externos, lo contrario, uno está también a la derecha y otro a la izquierda de la secante, pero ambos están fuera de las paralelas, como el 1 y el 7 y el 2 y el 8. Recordemos que estos ángulos miden lo mismo. Si el 4 y el 6 son ángulos internos, tienen la misma medida, ¿ya? Por eso están pintados del mismo color. El 3 y el 5, como son ángulos alternos internos, también miden lo mismo. En el caso de los alternos externos ocurre lo mismo. Si el 1, estimando, mide 50 grados, el 7, por ser su alterno externo, también mide 50 grados. Y asimismo el 2 y el 8 tendrían la misma medida. Los correspondientes también miden lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de los correspondientes? Que los dos están al mismo lado de la secante, ¿ya? Pero uno afuera de la paralela y el otro adentro de la paralela. Como por ejemplo el 1 y el 5 son correspondientes. El 2 y el 6 son correspondientes. El 4 y el 8 correspondientes. El 3 y el 7 correspondientes. Los opuestos por el vértice son los más sencillos de identificar y también miden lo mismo. ¿Cómo yo los presento? Como los vecinos del frente. Si te fijas en el ángulo 1, el vértice está ahí al medio, ese círculo que está marcado. Por lo tanto, el 3 es su vecino del frente, porque ese círculo, ese vértice del medio del ángulo, sería como la puerta. Entonces, el 1 y el 3 son opuestos por el vértice, miden lo mismo. El 2 y el 4 son opuestos por el vértice, miden lo mismo. En los de abajo, 5 y 7 opuestos por el vértice. 6 y 8 opuestos por el vértice y miden lo mismo. Los suplementarios son aquellos ángulos que al unirse forman 180 grados. Un ángulo extendido. Ejemplo, el 1 y el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6, el 7 y el 8. Si doy vuelta a la imagen, el 1 y el 4, el 2 y el 3, el 6 y el 7, el 5 y el 8. ¿Ya? Los complementarios, estos ángulos son dos ángulos que se unen, al igual que los suplementarios, pero forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Para esta imagen no nos da ninguno 90 grados porque se pasa de 90 grados. ¿Ya? Y los adyacentes son parecidos a los suplementarios porque están uno al ladito del otro, o sea, dos adyacentes forman un suplementario. ¿Ya? Luego ya me fui a el tema de gráficos y el diagrama diagrama de tallo y hojas, ¿ya? Gráficos básicos, el gráfico de barras, donde las barras están separadas, el gráfico de barras doble, donde las barras o histograma también conocido, las barras están juntas, ya agrupadas en intervalos. Y si te fijas, hay un ejemplo ahí que normalmente están juntas y separadas de color, o sea, una barrita tiene un color y la otra barra otro distinto. El gráfico circular o de torta, que es el más aconsejado para trabajar con porcentajes, el gráfico de línea o de puntos, y el otro que es el histograma, donde se trabaja con dibujos. Luego el diagrama de tallo y hoja, recuerden que en este diagrama es importante porque, al igual que los gráficos, nos sirve para entregar información, ¿cierto? Para expresar información y para que la persona que tenga un gráfico o un diagrama de tallo y hoja enfrente pueda interpretar esa información que nosotros entregamos. En el tallo y hoja, recuerden que en el tallo se colocan todas las decenas, siempre y cuando los datos tengan unidad y decena, ¿cierto? Se colocan siempre en el tallo las decenas. En el caso que tenga unidad, decena y centena, se colocan las centenas. Y normalmente se ordenan de menor a mayor. Si te fijas en el ejemplo acá, decena 40, 50, 60, 70, 80, ordenadas de menor a mayor. En las hojas van las unidades y también van ordenadas de menor a mayor. La primera hoja que podemos ver ahí va 4, 5, 9, corresponden al tallo 40. ¿Ya? Luego del tallo 50 vienen las otras hojas que están ordenadas de menor a mayor. En el caso del 60 lo mismo, 70 igual y 80 igual. Y cuando en el caso de alguna pregunta que te pida responder cuántas personas contestaron esta pregunta, uno de dónde sacas información, solo contando las hojas. No importa que hayan hojas que se repitan, se cuenta cada una de las hojas y te da el total de personas que contestaron la encuesta o el test.
Ya, en esta parte, chicos, ya inicio el tema de la unidad 1, donde comenzamos a trabajar con nuestros números enteros. Nuestro conjunto Z, ya que acá en una de las imágenes está ahí la Z. Recuerden que este conjunto Z, números enteros, está compuesto por los números positivos o naturales, que ya los veníamos trabajando años anteriores, el 0 y los números negativos, que serían los nuevos que se incorporan este año para poder trabajarlos. Como dice, es un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de números. Por lo tanto, como pertenece a los números, es infinito. Y aquí ustedes pueden ver una representación gráfica en una recta numérica. ¿Ya? El 0 es el centro de esta recta numérica. Hacia la derecha yo tengo todos los positivos y del 0 hacia la izquierda todos los negativos. Y si se fijan, en la recta van ordenados. O sea, del 0 para la derecha van ordenados los números desde el 1 hasta donde sea que haya que hacer la recta, ¿cierto? Y del 0 a la izquierda también comenzando en el -1 y se continúa en forma gradual. Luego vemos que como por ser números, este conjunto Z también se pueden comparar y ordenar los números, ¿ya? Para esto es importante entender que del 0 a la derecha están los positivos y ustedes ya saben comparar y ordenar números en los positivos. En los negativos es un poco más complicado, pero es cosa de entender bien de que siempre los que se alejan del 0 son los menores y los que están más cerca del 0 son los mayores. Y ahí lo está indicando la flecha. Y en el caso de comparar números positivos y negativos, siempre los positivos van a ser mayores que los negativos, ¿ya? Y el 0 siempre también va a ser mayor que los negativos. Luego, tenemos el valor absoluto, que es importante. A ver, el valor absoluto siempre se identifica porque el número va a estar encerrado entre unas paralelas, entre estas rectas. Entonces, cuando veas eso, es que te están preguntando por el valor absoluto. Y el valor absoluto no es nada más que otra cosa que la distancia que hay del 0 al número. O en otras palabras, es el número sin un signo. Por ejemplo, el valor absoluto es -6. Yo cuento desde el -6 hasta llegar al 6, hasta el 0, perdón, y son 6 pasos que doy. Y visto de otra forma, el valor absoluto de -6 es el 6, pero sin el signo. El valor absoluto del 2, que yo sé que está positivo, es 2, sin signo. Luego, en el antecesor y sucesor, acá lo explica súper clarito la imagen, te dice que el antecesor, ¿ya? Siempre va a ser ubicado a la izquierda de cualquier número y el sucesor a la derecha. Entonces, veamos en los positivos. El antecesor de 3 es 2 y está a la izquierda. El sucesor de 3 positivo es 4 y está a la derecha. Veámoslos en los negativos. El antecesor de -2 es -3 y está a la izquierda. Y el sucesor de -2 es -1 y está a la derecha.